Hoy quiero hablar un poquito de esto que hago, que es la sanación desde el ser, y explicar por qué es desde el ser. ¿Sí? Y principalmente, y por contraste, es porque no es desde el ego. Y me refiero a ego a todo lo que tiene que ver con la mente, todos los pensamientos, todas las estructuras de pensamiento. ¿Por qué? Porque en la sanación desde el ser vamos a sanar de raíz. Y toda herida, todo conflicto, todo problema, tiene una raíz emocional. Entonces, si nosotros sanamos la raíz, sanamos el árbol, o sea, sanamos todo lo demás. Porque los pensamientos eh, se apoyan y se van construyendo, surgen desde las estructuras emocionales. Entonces, sanando las emociones, pudiendo liberarlas, dándoles lugar, eh, podemos también ir resolviendo, sanando eh, y limpiando, por así decirlo, los pensamientos, acomodando los pensamientos a una nueva estructura emocional, ya no en conflicto. ¿Sí? De eso se trata básicamente la sanación desde el ser. Porque si nosotros tratamos de resolver nuestros conflictos o nuestras depresiones, nuestros más grandes traumas o heridas que venimos cargando y arrastrando básicamente durante toda la vida, desde los pensamientos, es como acomodar el ego un poco que está acá, lo llevamos para acá y lo tratamos de acomodar a otra estructura de pensamiento, pero es lo mismo porque termina todo dentro del ego. Y el ego existe solamente en la mente, que esto siempre lo aclaro, que el ego, vamos a dejar de crucificarlo pobre, no es algo malo, ¿tá? Sino que es algo bueno porque nos está protegiendo. ¿Nos está protegiendo de qué? De sentir dolor. ¿Estamos? Eh, Son todas esas capas, esos escudos que uno se va construyendo a lo largo de su vida para no sentir esos dolores. ¿Por qué? Porque en un punto de su vida sintió un dolor tan fuerte y como no supo, como no se nos enseña a sanar, entonces ahí aparece una capa del ego protegiendo esa herida que se creó y no fue sanada porque no sabíamos cómo, que acá estamos aprendiendo a hacerlo. eh, Aparece el ego con una capa. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que el ego está, a medida que yo voy creciendo, voy viviendo mi vida, aparecen diferentes situaciones que me van a reflejar esa herida de nuevo porque necesita ser sanada. Y como tengo el ego ahí ya cubriendo esa capa y protegiéndome, no puedo acceder a esa herida que es emocional. Entonces, si yo solamente trabajo en solucionar el ego, los problemas de la mente con los pensamientos y desde los pensamientos, es como acomodar el ego en diferentes formas, pero siempre está tapando nuestra herida emocional. Si nosotros no podemos acceder a esas emociones, a esas heridas, a esas estructuras emocionales, no podemos sanar de raíz, porque una vez que eso esté resuelto, se ha sanado, ya esa capa de ego que estaba, automáticamente ya no tiene un porqué de su existencia, no tiene por qué existir, porque ya no, ¿qué está protegiendo? Nada, ya está sanado, ya está sanado, ya están sanadas esas estructuras emocionales que el ego estaba protegiendo. Si no tiene nada más que proteger, se disuelve, eso ya no está. ¿Sí? Por eso no tiene ningún sentido eh, solucionar o sanar desde los pensamientos. Y vamos a la sanación desde el ser, que es donde nos ocupamos de liberar las emociones, de llegar a ver, a conocer y a entender esos dolores, esas heridas que tenemos que son emocionales. Entonces, la única manera
de ver una herida es sintiéndola. Porque si nosotros no la sentimos, que es lo que hacemos habitualmente con los pensamientos, que nos escapamos y tratamos de evitar nuestros dolores más fuertes, si nosotros no vemos, no sentimos el dolor, no podemos saber dónde está la herida que tenemos que ir a tratar y a sanar. Es como si te rasparas la rodilla, por ejemplo. Si vos no sintieras dolor, no sabés que te raspaste la rodilla. Y eso a los días se te infecta y a las semanas te cortan la pierna, porque se te pudrió la pierna de infección. Entonces, de acá la importancia de ver dónde está el dolor, cómo lo vemos, sintiéndolo, porque el dolor es emocional, no es en el pensamiento. ¿Sí? Entonces, así lo podemos encontrar. Lo que pasa es que, claro, como duele, es súper paradójico y contradictorio, porque como duele, esquivamos el dolor. O sea, nuestro ego nos intenta proteger, entonces nos lleva a esquivar el dolor. Por eso buscamos tanto entretenimiento por todos lados, para no sentirnos mal, para no ver esas heridas, para no sentir eso que nos duele. Entonces ahí empiezan a aparecer un montón de cosas, los vicios, los entretenimientos, las relaciones que se convierten en tóxicas precisamente porque no me abro a ver lo que me está mostrando la otra persona, no es lo que me está haciendo, sino lo que me está mostrando que yo ya tengo dentro de mí, que es esta herida. Entonces de eso se trata, ¿sí? Siempre todo es uno y parte de uno, porque acá están las heridas, adentro mío, no afuera. Todo lo de afuera termina siendo una proyección de lo que yo tengo dentro. Si yo adentro resisto mucho en ver estas heridas que yo tengo, en esquivar estos dolores, el dolor de la herida, esa misma resistencia se va a proyectar afuera en diferentes conflictos en la vida. Con la plata, con las relaciones, problemas de salud, un montón de situaciones conflictivas, precisamente por la resistencia que yo estoy haciendo dentro mío de no querer ver esa herida, de no abrirme a sentir el dolor de esa herida, porque es de la única manera que yo puedo ver dónde está la herida y sanarla. Es la única manera. Entonces, lo que yo hago en la sanación desde el ser es acompañar a la persona y para mostrarle y detectar dónde no está viendo que ahí está la herida, cómo está esquivando ese dolor que le quiere mostrar la herida. Entonces, entrando ahí, llevándola a la persona a ese punto, puede empezar a sentir ese dolor y puede empezar a ver esa herida, lo que quiere decir que puede empezar a sanarla. Por eso tiene un efecto tan rápido también la sanación desde el ser. Porque una vez que vos ya detectaste la herida, te abrís a esa emoción, te abrís a ese dolor, a sentirlo, que quiere decir verte a vos mismo, a vos misma. Eso automáticamente empieza a purificar, empieza a sanar. Y a la misma vez, los patrones mentales que uno tenía, que surgían de esa herida, empiezan a menguar, empiezan a desvanecerse y a cambiar, porque la herida ya está siendo sanada. Entonces, esos pensamientos que estaban defendiendo esa herida, porque eso es lo que hace el ego, empiezan a no tener necesidad de existir. Así es como verdaderamente se rompen patrones mentales. Como siempre digo, no es repitiéndose al espejo 1000 veces la misma cosa. No, porque siempre te vas a quedar en los pensamientos, en el ego. ¿Cómo los rompemos? Así, yendo directamente a la raíz,
yendo directamente a la herida, sanar la herida, que la herida es emocional, que las estructuras emocionales están sosteniendo y creando todos los pensamientos, los patrones de pensamientos, que son limitantes. Entonces, sanando esas heridas emocionales, vamos a estar también sanando y limpiando y rompiendo esos patrones de pensamiento. Así es como vamos corriendo al ego del lugar. Nunca va a dejar de existir el ego, y por suerte, porque nos protege, ¿sí?, del dolor. Lo que hay que aprender a hacer acá, y lo que yo enseño en la sanación desde el ser, es precisamente eso, a sanar ese dolor, a poder liberar el dolor, a verlo. Porque si vemos el dolor, encontramos la herida, y si encontramos la herida, podemos sanar. De eso se trata todo. Entonces, dejemos de mirar afuera y empecemos a mirarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque todo lo de afuera es un reflejo de lo que tenemos dentro, de todas nuestras resistencias. Si nosotros nos miramos a nosotros mismos, empezamos a detectar esas resistencias, a sentir el dolor, podemos empezar a ver dónde está el dolor. Entonces podemos ver dónde está la herida y sanarla. Y ese conflicto que estaba ahí afuera, que se proyectaba de acá adentro para afuera, tiene que dejar de existir, porque así funciona. Y no me crean, experimentenlo. Una vez que dejemos la resistencia a ver el dolor y a sanar las heridas, el conflicto de afuera va a dejar de existir y se va a resolver. ¿Por qué? Porque los patrones mentales que se creaban a partir de esa herida emocional ya no van a estar. Entonces ese ego en pensamientos que me estaba protegiendo no va a estar más, y no me voy a crear esos conflictos allá afuera, porque los conflictos están todos en mi mente, ¿sí? Me los crea el ego precisamente para como resistencia para no ver el dolor y llevarme a la herida y sanarla, ¿sí? Así que, gente, espero que esto les pueda ayudar muchísimo, así como me ha servido a mí. Es súper potente, aplíquenlo, no es solamente para entenderlo con la mente, vuelvo a repetir, llévenlo a la práctica, métanse en esas heridas, toquen esos dolores, ábranse a esos dolores, porque atrás de eso es la sanación. Lamentablemente, si no es por el dolor, no podemos ver las heridas, o sea que hay que pasar por esos dolores, ¿sí? Así que tenemos que estar abiertos a eso, pero una vez que lo podamos sentir, es mucha liberación lo que se siente. Y a la vez, y en consecuencia, trae todo esto que dije, de romper los patrones y avanzar, y poder avanzar en la vida, en todo sentido, como me pasó a mí. Así que nada más, gracias por estar, gracias por apoyar. Suscríbanse al canal porque voy a seguir subiendo contenido igual a este, muy potente para aplicar, que sirve muchísimo para sanar. Y esto es aplicable a la vida entera, no solamente a las emociones o al interior y todo eso. No, se aplica a todo, porque la sanación interior tiene que ver con todo lo exterior, ya sean las relaciones, el dinero, la familia, la salud, con todo. Así que bueno, nada más. Me pueden contactar si necesitan esta guía, esta mentoría para poder descubrir estos dolores y ver esas heridas y poder sanarlas. Me pueden escribir por Instagram, que es david.rossetti, lo voy a dejar acá en la descripción del video. Suscribirse al canal también, porque voy a seguir subiendo videos. Así que bueno, nada más. Gracias y nos vemos.